la pelota que vamos a aprender a realizar. Una esfera. El tamaño siempre va a depender pues del material y las herramientas que vayamos a utilizar. En este caso, yo he hecho los diseños con las piezas de diferentes colores dentro de la gama de los rosas, los lilas, los morados y blanco para dar la última vuelta de cada pieza y para unir las mismas. De todos modos, se puede hacer toda de un mismo color o usar esta técnica de un color base, en este caso el blanco, pero puede ser cualquier otro, y un solo color para las piezas. Es ideal también para el diseño de pelotas de fútbol en blanco y negro, por ejemplo. Vamos a comenzar. Para confeccionar la pelota vamos a necesitar 20 piezas que serán hexágonos, como esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, 20 de estas piezas y 12 que serán pentágonos, es decir, con 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Lo importante es, cuando vayamos a hacer las piezas, en el diseño puede ser más grande, puede ser más pequeña la pelota. Lo importante es que los puntos en cada lado, hexágono y pentágono, sean los mismos. En el diseño de esta pelota tiene 5 puntos en cada lado, 5 puntos en cada lado del hexágono y 5 puntos en cada lado del pentágono. Por lo tanto, yo tengo que tener al final 30 puntos aquí, en el de 6, porque 6 por 5, 30, y en el de 5 lados voy a tener 25, porque 5 por 5, 25. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos hacer una pelota más grande, lo importante es que a medida que vayamos agrandando cada pieza, pues tengo que terminar teniendo la misma cantidad de puntos en los laterales. En este caso es 5 y 5. Vamos a comenzar con los hexágonos. De estos tengo que tener 20 piezas iguales, de diferente color, iniciando con un aro o anillo mágico de 6 puntos. Primer vuelta, entonces, 6 puntos del anillo mágico. Lo que va a seguir en la segunda vuelta es un aumento en cada uno de esos 6 puntos. Por lo tanto, voy a terminar en la segunda vuelta con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. 11, 12. En la vuelta número 3 vamos a repetir la serie de un punto bajo, un aumento en todos estos 12 puntos. Y entonces terminaré esa vuelta número 3 con 18 puntos. 17, 18. En la vuelta número 4 voy a repetir la serie de 2 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y voy a terminar con 24 puntos. 24. En este caso, en el diseño que propongo yo, lo que hacemos ahora es la vuelta número 5, la vamos a hacer con otro color. Así es que vamos a hacer un cambio de color. Para esto vamos a cerrar invisible esta pieza, cortando la hebra un poco larga y enhebramos la aguja. Entonces, si este es el punto, último punto tejido, me voy al siguiente que lo voy a saltar y voy a entrar al que sigue de adelante hacia atrás tomando las 2 hebras. Tiro un poco y desde donde sale la lana por la hebra trasera de adelante hacia atrás vuelvo a poner la aguja. ¿Vale? Entonces ahora lo que hago es, en realidad me queda un punto saltado en el medio y lo que hago es acercar los puntos, tiro hasta que el punto que formo nuevo tenga más o menos el mismo tamaño que los otros
y pierdo por detrás y anudo aquí. Corto. Con el nuevo color, en este caso el blanco, lo que voy a hacer es dar la vuelta número 5, comenzando desde el punto que formé, que sería este. Entonces, pero lo voy a tomar solo por la hebra trasera. Y entonces ahora voy a repetir la serie de 3 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y tengo que terminar con 30 puntos. $28. $29. $30. Corto la hebra, tiro y anudo estos dos, el inicio y el final. Por esto no se preocupen, al momento de coser una pieza con otra, pues desaparecen. De estos tengo que hacer, como les dije antes, 20 hexágonos. Es decir, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tienen 5 puntos cada uno de los lados. Vamos con el pentágono. Los pentágonos los iniciamos también con un anillo mágico, pero en lugar de ser de 6 puntos, lo vamos a hacer de 5 puntos. 4, 5 puntos. Cerramos el anillo. La segunda vuelta, la vuelta número 2, también va a ser de aumentos, pero en este caso son aumentos en 5 puntos, por lo tanto en la vuelta número 2 vamos a tener 10 puntos, un aumento por cada uno de estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. En la vuelta número 3 vamos a repetir la serie de un punto bajo, un aumento en estos 10 puntos y vamos a terminar la vuelta con 15 puntos. Ahora ya no son múltiplos de 6, ahora son múltiplos de 5, ¿vale? Entonces, un punto bajo, un aumento y terminaré con 15 puntos. 14, 15. En la vuelta siguiente, en la vuelta número 4, vamos a repetir la serie de 2 puntos bajos, un aumento. Y vamos a terminar esa vuelta número 4 con 20 puntos en total. 19, 20. Queda formado el pentágono. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Cortamos porque la vuelta número 5 la vamos a hacer de otro color. Cortamos dejando un poquito de hebra y vamos a enhebrar la aguja para cerrar invisible. Cerramos invisible del mismo modo que con el hexágono. Si de este punto es de donde sale el último punto tejido, pues dejamos uno libre y nos vamos al siguiente. Lo tomamos entero de adelante hacia atrás, tiramos un poco, después desde donde sale la hebra, solo tomamos el punto por la hebra trasera, de adelante hacia atrás, y tiramos hasta que el punto que formamos tenga el mismo tamaño que los otros. Del mismo modo nos vamos metiendo por hebritas por detrás y anudamos y cortamos. Hacemos el cambio de color, en este caso el blanco, buscamos el punto que hemos formado y ahí es donde empezamos a tejer
la vuelta número 5. Es fácil de encontrar porque si aquí hemos hecho nudo, no tenemos más que seguir la hebrita que nos forma el punto, que es este. Y lo vamos a tomar solo por la hebra trasera. Y aquí vamos a repetir la serie de 3 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y terminaremos con 25 puntos. 24, 25. Cortamos. Tiramos. Y anudamos con lo siguiente. Cortamos. Entonces tenemos ahora las dos piezas principales o los dos tipos de piezas con los que se forman la pelota. La de 6 lados, la pieza de 6 lados, que serán 20 piezas iguales, y la pieza de 5 lados, que serán 12 piezas iguales. Las piezas se unen siempre por los lados, ¿vale? 5 puntos aquí, 5 puntos aquí, y por aquí es donde las voy a coser. Puedo coser por hebra trasera, puedo coser por hebra delantera, puedo coser tomando todos los puntos, como mejor guste. La manera de coser las piezas es la siguiente. Lo voy a mostrar con la pelota. Pieza pentágona, es decir, de 5 puntas, de 5 lados, es la principal. Esta pieza es la que va a contener, y por donde voy a empezar, todas las piezas de 6 lados. El pentágono en el centro, y voy cosiendo los hexágonos, un hexágono por cada uno de los 5 lados del pentágono. Pentágono, hexágono en este lado, un hexágono en este otro, un hexágono aquí, un hexágono aquí y un hexágono aquí. Esta forma de estrella, de flor, es la que va a dar forma a toda la pelota. Cuando tenemos aquí ya estos dos hexágonos, se le junta un pentágono. ¿Me explico? Pentágono rodeado de hexágonos, ¿vale? 2 hexágonos que han quedado de aquí, pues un pentágono al que se le unen los otros 3 hexágonos. Es decir, por cada pentágono tengo que tener 5 hexágonos. Y al final va a quedar pentágono, 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 ¿vale? Y la parte superior y la parte inferior de la pelota son también pentágonos. Entonces, un pentágono en una punta, un pentágono en la otra punta. Y los hexágonos siempre alrededor de los pentágonos. Vamos construyendo entonces la pelota de este modo y van a ver que sola se va cerrando y se va formando. Tenemos entonces en total 20 hexágonos y 12 pentágonos y tenemos la pelota terminada. Se rellena cuando falta por coser el último pentágono. Quedará toda la pelota formada y al final nos quedarán 5 lados para coser y ahí es cuando rellenamos. Puede ser un juguete ideal para un niño pequeño, incluso se le puede poner un cascabel dentro. El cascabel puede ser de cualquier tipo. Lo que ocurre con los cascabeles es que al ponerlos dentro de cualquier muñeco no suena. Fíjense, ya no suena. Porque el relleno pues amortigua el sonido y ya no se escucha. Una buena manera de desamortiguar el sonido, las paredes metálicas, es usar estos envases que contienen juguetes dentro, que suelen ser de huevos de chocolate o tapitas
también pueden ser tapas plásticas, 2 pegadas. Se coloca adentro y pues ya suena mejor. Esto dentro del relleno, siempre en el medio. Y entonces lo convertimos en una pelota pues cascabel para un niño pequeño.